Cuando uno va de izquierda hacia derecha, ¿sí? Se van agregando electrones y en el núcleo que se va agregando protones. Y entonces va aumentando ¿qué cosa de izquierda a derecha? Eso pregunto yo, Marian, a vos. La carga nuclear efectiva, ¿puede ser? La carga, correctísimo, la carga nuclear efectiva. Entonces, bueno, cuando entran los metales de transición acá en el cuarto periodo, vos fíjate que en el mismo nivel se están agregando electrones, vos tenés 10 electrones en los orbitales D en total, ¿no? Ah, y otro más, perdón, no lo vi. Ya voy, ¿eh? Espera, que no sé por qué no me está apareciendo. A ver, les dejo un segundo de compartir porque no lo puedo ver. Nicolás Bayón, ok, ahí está. Vuelvo. Entonces, lo que les decía con respecto a la contracción. Retomo. Ahora que está Nicolás Bayón. Retomo. Entonces, aumenta la carga nuclear efectiva de izquierda a derecha en la tabla periódica porque se van agregando más protones, más electrones en el mismo nivel y más protones en el núcleo. Entonces aumenta la carga nuclear efectiva. Ahora llegamos al cuarto. Ahí sí me apareció el mensaje. Llegamos al cuarto periodo, aparecen los metales de transición. Tenemos que llenar todos los orbitales D, por lo tanto se agregan 10 electrones. Y 10 protones en el núcleo, en el mismo nivel. Entonces, ¿qué pasa? El apantallamiento no es muy bueno, porque estamos en el mismo nivel agregando electrones, y por lo tanto, cuando uno llega al germanio, ya se agregaron todos estos electrones y la carga nuclear efectiva aumentó notablemente, mucho más notablemente que cuando estamos en el silicio. Entonces, por eso yo les decía que si ustedes van de carbono a silicio, se da un aumento del radio muy notorio, como uno espera, porque se agrega un nivel, pero ya no tanto así de silicio a germanio. ¿Sí? Ese efecto se llama contracción de transición, lo llamamos en castellano. Y después lo que ocurre más adelante, más abajo, en la tabla periódica, es lo que se llama la contracción lantánida, o sea, de lantánidos y actínidos, que ya ocurre cuando se agregan los lantánidos, ¿sí? Y entonces ocurre el mismo efecto, o sea, lo único que ahora se agregan los orbitales F. Se agrega el orbital F y eso es que se agreguen 14 electrones. Entonces también hay una contracción ahí, que se denomina contracción lantánida. No sé si quedó claro, Marian, tu pregunta. Sí, quedó más claro. Y había visto el video de Pablo que justo estaba hablando sobre los lantánidos, así que lo voy a volver a ver y comparar con eso también. Y creo que ahora sí, queda bien claro. Claro, Gracias. bueno, sí, seguramente por eso Pablo lo retoma, porque en mentales de transición en general le dedicamos inclusive más tiempo a explicar eso. Bien, eso es. Los últimos que entraron, Facundo, Antonio, ¿tienen alguna pregunta? Si no, yo voy a comentarles una cosa, o preguntarles algo a ustedes. Pero... No, justamente iba a preguntar lo que estaba explicando, así que no. Ok. Otra pregunta para después. Bueno, muy bien. Seguir. Muy bien. ¿Qué estaba explicando? Yo me perdí la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. No, llegaste por ahí tarde, te admití. Sí. La pregunta era, ¿por qué cuando pasás al germanio no hay un aumento del radio tan notorio? Vuelvo a compartir la tabla. Bueno, no sé qué pasó. ¿Por qué no hay aumento del radio tan notorio? Ahora sí. O sea, se refiere a del silicio al germanio. Claro, ahora te comparto la tabla. Claro, del silicio al germanio. Entonces la pregunta era por qué yo decía que el silicio al germanio, qué era la contracción que yo decía que había, que por lo que aumentaba notablemente el radio de carbono a silicio, pero cuando vas de silicio a germanio ya no aumenta tanto, tirando muy poco.
Y bueno, la respuesta era eso, era que se agregan todos los electrones y todos los protones en el núcleo por los orbitales d, que son 10, y entonces eso hace que haya una carga nuclear efectiva mucho mayor de lo esperado acá. Y por lo tanto ese efecto se denomina contracción de transición. Cuando ingresan los metales de transición en la tabla periódica y se agregan todos esos electrones en orbitales d, y entonces el espantallamiento no es tan bueno. Y lo que decía es que, bueno, que también le ocurre lo mismo cuando ingresan los metales de transición interna. ¿Sí? Lo único que ahora son 14 los electrones que se agregan. Estaba respondiendo a esa pregunta particular de Mariana. Perfecto, gracias. De nada. A ver. Bien. Bueno, más o menos con respecto a enlace, les quedó claro, o sea, la cuestión de, bueno, eso lo vamos viendo, ya lo venían viendo en grupos anteriores, pero bueno, las cuestiones de las fuerzas del enlace en el primer, a ver, les voy a compartir una tablita con fuerzas de enlace, así saben a qué me estoy refiriendo. Bueno, las cuestiones de que esto, por ejemplo, de acá, que tenemos que el enlace simple nitrógeno-hidrógeno es débil, lo digo como cosa, inclusive más bien general, pero fósforo es más fuerte y después vuelve a debilitarse en arsénico-arsénico. Eso más o menos queda claro. Estoy mirando el chat a ver si hay una pregunta, pero está bien. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque si bien tenemos un solapamiento bueno, en este caso porque los átomos son pequeños, también hay electrones, pares libres, y hay una repulsión, correcto. Muy bien, Nicolás, por la repulsión entre los pares electrónicos. Entonces, esa repulsión, si bien el solapamiento acá no es tan bueno porque están un poco más lejos, pero la repulsión disminuye y gana eso, y entonces hace más fuerte el enlace. Después, finalmente, acá el solapamiento es aún más débil porque los átomos son más grandes, y entonces se vuelve a debilitar un poco el enlace. Eso sería más o menos el resumen de las fuerzas de enlace. Ahora, cuando vamos a los enlaces pi, predomina el efecto del solapamiento de los orbitales p para formar el enlace pi. Fíjense que el enlace nitrógeno-nitrógeno triple es 6 veces, digamos, la fuerza de enlace del simple, mientras que en fósforo es un poco más del doble, ¿sí? O sea, lo que quiere decir los enlaces pi, en este caso son mucho más débiles, porque justamente el solapamiento es muy importante para formar los orbitales pi, el solapamiento de los orbitales p involucrados. La otra cosa que podemos ver acá es justamente lo que está recuadrado acá, en este rectangulito, que es, fíjense que tenemos una fuerza de enlace nitrógeno-oxígeno 200 y aumenta otra vez fósforo-oxígeno. Uno podría decir, bueno, por la misma razón que antes. Pero acá digamos, cuando vamos acá, aumenta 50 kilocalorías, estos son kilojoules, perdón, 50 kilojoules por mol. Pero aquí aumenta 140, o sea, muchísimo más aumenta. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? O sea, está el efecto ese que yo ya dije que es correcto, es decir, el efecto de que dijimos de la repulsión electrónica, pero parecería que debe haber algo más cuando uno compara las energías de enlace. ¿Alguien sabe la respuesta? Tiene que ver también, creo que lo dije en alguno de los videos, pero de carbono. Les estoy dando una retornación pi. Nicolás, ¿qué querrías decir con eso? ¿De dónde a dónde? Supongo que del oxígeno
al fósforo, pero no sé, era una conjetura, no sé, una suposición. No estoy seguro, perdón. Ajá, no, pero está bien lo que estás diciendo, así que tu conjetura es correcta. ¿Se acuerdan que cuando yo hablo del grupo de carbono vemos que lo mismo vemos acá en realidad? Yo no lo dije en este grupo, pero ahora, ya que estoy, se los digo y se aplica lo mismo. Los óxidos del carbono son principalmente monóxido y dióxido de carbono. Ustedes ya saben que tienen triple enlace el monóxido, doble enlace el dióxido de carbono. Pero los óxidos de fósforo, a ver si me pasa acá, sí, lo ven, son estos, ¿sí? En los cuales, ¿qué tenemos? Tenemos oxígenos como puentes. Tenemos puentes oxígeno. ¿Por qué? Bueno, por lo que estábamos viendo recién en la siguiente pantalla, que es que este enlace es muy fuerte. Entonces se favorece la formación, en lugar, este enlace es relativamente débil comparado con el doble o triple del nitrógeno, mientras que este enlace fósforo-oxígeno es fuerte, entonces se favorece formar los óxidos con puentes oxígenos, que también lo vemos eso en el grupo del carbono, pregunto yo, ¿o no? ¿Sí? Sí, de hecho, el ¿Sí? silicio no tiene una red cristalina, una red covalente, perdón. No, Claro, pero los yo me silicatos, refiero ¿no? a los óxidos, estoy preguntando. Estoy preguntando por los óxidos ahora. Ah, Bueno, el dióxido de silicio no es una red covalente. Ah, claro, perfecto. Sí, sí, no sabía si estabas diciendo dióxido de silicio. Ok. bien. Sí, correcto. Sí, sí, sí. También tenemos los puentes. Ahora voy al silicio, pero vamos a terminar con este entonces. Bueno, entonces lo que decía... un segundito, lo que decía que Nicolás, si no me equivoco, sí, es que lo que estamos viendo entonces en la tabla es... Esperen que no puedo bajar, ahí estoy. Es un aumento grande de esto que se debe no solo a la menor repulsión entre pares libres, sino también a que hay una donación a enlaces vacíos, en principio, perdón, orbitales vacíos del fósforo. El oxígeno tiene pares libres y esos pares libres son donados por vía pi, orbitales vacíos de fósforo, lo mismo que yo explico en la teórica de silicio, ¿sí? En el caso del silicio-oxígeno. Esperen que voy a esa teórica. Entonces, en el caso del carbono pasa lo mismo. Tenemos el carbono y después cuando llegamos al silicio, esperen que les voy a compartir la pantalla correcta. Cuando llegamos al silicio pasa lo mismo. O sea, tenemos los silicatos, pirosilicatos, ortosilicatos, todos esos que lo que hacen es compartir... Disculpe, ¿está sí. compartiendo lo de silicio o sigue en lo otro? No, esperen que creo que estaba compartiendo todavía lo anterior. Esperen que paso. Es otro, claro, es otro archivo, por eso. Ahora sí, ahora voy, ahí estoy. Ahora sí lo ven, ¿no? Bueno, entonces acá pasa lo mismo, ¿sí? Tenemos los silicatos y bueno, ahí se comparten fuentes de oxígeno, que es lo que estaba mostrando esto. Y es algo que se da en el silicio y no en el carbono. Y nuevamente, bueno, por razones similares, porque lo que en algún momento vimos es que el enlace se ve favorecido el enlace pi-pd. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe, perdón que lo moleste, pero hay otro chico que quiere meterse en la sala. Ah, gracias por avisarme. A veces me aparece el mensaje y a veces no sé por qué. Ahí lo admití. Bueno, espero que quede clara esa parte, digamos, respecto a los enlaces. O sea, tenemos
Y eso no se puede dar en los del segundo periodo por lo de que no están los orbitales p cercanos, ¿no? Eh, Y lo que tenés en el segundo periodo, que no tenés orbitales d perdón, D, vacíos perdón. con la energía cercana como para que pueda ocurrir eso. Tan, Sí, tan sí. arriba, digamos, en energía. Entonces, no hay Claro, por orbitales eso, d, por ¿sí? eso no pasa con el nitrógeno ni con el carbono, claro. Claro, ¿No? claro. No tenés orbitales d disponibles con respecto a que están muy arriba de energía y no puede ocurrir. Porque recordemos que, bueno, son el enlace es, por un lado, el solapamiento, por otro lado, la geometría correcta, o sea, los orbitales tienen que poder solaparse bien. Por otro lado, tenemos la distancia, o sea, el tamaño del radio atómico y la distancia de los núcleos. Y finalmente tenemos las energías, ¿sí? Para que ocurran interacciones de enlace, tienen que tener energías similares los orbitales que están interaccionando. ¿Correcto? Bien, ¿alguien quiere preguntar algo con respecto a esto o cualquier otra cosa de carbono o nitrógeno? Yo no sé si estaría bien preguntarlo, pero bueno, yo estaba haciendo la tarea de reactividad y tenía alguna consulta general, porque me dijeron que si bien no me pueden dar una respuesta, sí pueden darme alguna orientación al respecto. Eh, Ajá. no sabía si Decime. preguntarle a usted. Va. Pero ¿sobre qué cosa es? No sé si te entendí sobre qué tema es. La tarea de esta semana, la de reactividad, Ah, reactividad. Ajá. Sí. es ¿Y la con pregunta cuál es? es sobre el punto C. Nada, que yo no me queda muy claro por dónde pensar lo del nitrógeno, porque el bismuto creo que dice que justifica el hecho experimental de que el nitrógeno y el bismuto forman tricloruros de tipo X cloro 3, pero el Sí, fósforo y ah, bueno, los otros tres forman tricloruros y pentacloruros. sí. Entonces, no me queda muy claro cómo pensar la parte del nitrógeno, por qué le pasa eso. Lo del bismuto creo que sí, pero si me podía Y orientar con eso. pregunta es, ¿qué pensaste vos respecto a Eh, eso? bueno, yo pensé que podía tener que ver, en el caso del bismuto, con lo de el efecto del par inerte, pero no sé si. Pero bueno, el Sí, nitrógeno creo que no va por ese lado, porque claro. eso era Bueno, solo está con los. bien. Sí, sí, es correcto en cuanto a lo que dijiste del bismuto. Es definitivamente efecto de par inerte. En el bismuto es más difícil llegar al estado de oxidación 5. Mm. Y con respecto al el tema del nitrógeno, y es otro efecto también que hay, que creo que no lo mencionaron en los videos, pero viene bien, muy bien tu pregunta ahora para decirlo, es que justamente también tenemos que tener en cuenta que el tamaño de los átomos nos define cuántos átomos podemos tener alrededor, ¿sí? Entonces, el nitrógeno es muy pequeño, entonces podés ponerle 4 cloruros, perdón, 3 hidrógenos Claro, son más alrededor en el pequeños. amoníaco, podés ponerle 4 hidrógenos en el amonio, porque el hidrógeno es pequeño, entonces no hay problema, pero si uno intenta ubicar 5 cloruros alrededor de un átomo de nitrógeno, simplemente no da el tamaño del átomo para que eso pueda ocurrir. Es decir, los cloruros Ah, deberían es por lo ubicarse. es como ubicar en el espacio los átomos para que la acción sea mínima. Tenía que ver con eso, ¿no? Eh, ¿Puede ser? claro, claro, vos tenés que, por un lado, tener una cierta distancia nitrógeno-cloruro para que haya un enlace, ¿no? Porque si la distancia fuera muy larga, ya no Claro. tenés más enlace. Sí, sí. Entonces, por otro lado, los cloruros tienen pares libres, entonces hay una repulsión electrónica Sí, entre ellos, por lo tanto tienen que estar a cierta distancia uno del otro. Entonces, sí, el sí. tema es, si uno trata de ubicar 5 cloruros alrededor de un átomo de nitrógeno y no entran, básicamente. Claro. Eso se denomina número de coordinación, o sea, la cantidad de átomos que puede poner uno alrededor de un átomo central. Vamos a hablar mucho, bueno, mis colegas, con ustedes, no yo, pero bueno, vamos a hablar mucho de número de coordinación cuando
cuando veamos química de coordinación y metales de transición. Y vamos a decir, bueno, este metal tiene número 4, número 6, etc. Pero ese número es un número general que se aplica a todos los átomos, y es el número de átomos que vos podés tener alrededor, el número de coordinación. Entonces, en general, los de segundo periodo, que son pequeños, no pueden ubicar muchos átomos grandes alrededor. Y eso tiene que ver simplemente con lo que te digo, de una cuestión estérica, principalmente, y de repulsión electrónica, si es que esas cosas que están alrededor tienen pares libres, ¿sí? Se van a repeler entre ellos, si no es mucho, si no va a poder formarse el enlace directamente. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, no sabía cómo pensarlo eso. Muchas gracias. Ok, no, de nada, Nicolás. Es un gusto. Y vino bien tu pregunta además porque no lo había mencionado. Como creo que ya les dije, traté de hacer los videos cortos dentro de lo posible, porque si no, creo que se pierden o se aburren. El último me salió largo, no lo pude evitar, el de silicio, pero bueno. Si no, tenía que partirlo en dos y me parecía que no quedaba bien. Bueno, gracias, Nicolás. Traté de que sean claros. Traté por un lado de que sean claros y por el otro de transmitirles cosas que por ahí no es tan fácil del libro, ¿no? Porque están los libros, ustedes pueden leer desde ya que eso les va a dar el panorama más completo del grupo del carbono y del nitrógeno. Pero, digamos, más que detenerme en datos, muchas reacciones, preferí hablarles más de cuestiones conceptuales, que es lo que a veces es más difícil de captar cuando uno lee de un libro. Alejo Andrada. Bien, ahí tengo Alejo. Bueno, mientras tanto, si Alejo tiene alguna pregunta o algún otro. ¿Tiene preguntas o alguna otra, Mariana? Sí, profe. Buenas. Sí, Antonio. Tengo una pregunta acerca de lo de la parte de conductividad eléctrica, la teoría de bandas. Si puede explicar eso, por favor, que no entendí. Sí, de nuevo, esto no es algo que les vamos a preguntar en detalle, o sea, simplemente lo damos de manera introductoria para hablarles un poco de la semiconductividad. Okay. A ver, está acá. Les compartí, ¿no? Si lo están viendo. Sí, sí. Bueno, entonces, lo que dice es que cuando hay digamos, ahora suponete que tenemos un metal, ¿no? Tenemos un metal. ¿Qué es un metal, en definitiva? Un metal es átomos cercanos entre sí, unidos de alguna manera, ¿sí? Porque en definitiva hay uniones químicas ahí entre los átomos, pero son todos átomos, todos iguales, por un lado, y además esos átomos tienen electrones que están relativamente libres alrededor, en la última capa, por supuesto, ¿no? Sí. Las capas internas. Están relativamente libres para tener cierto movimiento, que es lo que se denomina en definitiva electricidad. O sea, la electricidad es un movimiento de electrones a través de un metal. Sí. Entonces, la teoría explica, de alguna manera no es que explica, sino que se puede decir, hace un modelo de cómo se puede pensar la conductividad eléctrica. Entonces uno puede primero pensar esto que está acá a la izquierda, que es que cuando vos tenés dos orbitales, bueno, uno tiene esta energía por acá abajo, otro tiene energía por acá. Cuando tenés más orbitales parecidos, porque en este caso recordemos que en un metal todos los... si no es una aleación, digamos, hagámoslo simple, cobre, por ejemplo, todos los átomos son iguales, ¿no? Entonces los orbitales tienen energías muy similares. Entonces, bueno, acá tenés tiene un poquito diferente, porque está en un borde, no sé, y este tiene otro, bueno, pero similares. Cada vez agregás más átomos porque están todos como de alguna manera en contacto, entre comillas, no contacto directo, pero a través de los electrones. Entonces uno puede pensar directamente como, bueno, hay un montón de orbitales en ese número n de átomos que
están tan cerca en energía que directamente son una banda. ¿Por qué Ok. son una banda? Bueno, porque la diferencia de energía es tan pequeña que un electrón puede fácilmente ir acá, 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 donde quiera, porque están prácticamente la misma energía. Puede saltar. Entonces, uno, digamos, empieza a pensar en vez de pensar en orbitales, piensa en bandas. Entonces hay una banda que es la de valencia y una que es la de conducción. Si vos tenés que la banda de valencia está completa, digamos, entonces, ¿qué pasa? La banda de valencia está completa, los electrones para moverse necesitan algo que no lo mencioné en el video, pero bueno, se los menciono ahora, que se denominan huecos. Es decir, un electrón necesita tener algún lugar vacante a donde poder ir, algún orbital vacante a donde puede ir, y para irse moviendo, ¿no? Para irse de alguna manera como saltando de un átomo al otro. Supongamos que los electrones son como langostas que van saltando de un átomo al otro, en este caso, de un orbital a otro. Entonces, si vos tenés esto completo, ¿sí? Está lleno de electrones, no se pueden mover, y si además esta banda, que se denomina banda de conducción, está muy separada de esta banda en energía, o sea, la banda de valencia está acá abajo, pero la banda de conducción está por acá arriba, entonces los electrones tampoco pueden saltar, por más que vos le des calor o tendrías que darle mucha energía para poder pasar a los electrones a esta banda, y entonces estos materiales son aislantes, ¿sí? Por ejemplo, nitrógeno, no sé, carbono, qué sé yo, no digo nitrógeno porque es un gas, pero carbono, ¿sí? Es un aislante. Sí. El diamante, por ejemplo, es un buen aislante, ¿sí? Es un poco caro por usarlo de aislante, pero bueno. ¿Por qué es un aislante? Bueno, porque los electrones están ubicados, supongamos la estructura del diamante, que ustedes ya conocen. Los electrones están ubicados en los enlaces, ¿sí? Y están entre un carbono y el otro y están ubicados ahí, no se mueven, no tienen a dónde ir, no hay orbitales vacíos para sacarlo y mandarlos a otro orbital. Entonces, esto está muy separado, no pueden pasarse no se pueden pasar de uno al otro, y bueno, entonces es un aislante. Ahora, vamos al caso de de lo que llamamos conductor. Estas dos bandas ahora están o solapadas, como se muestra acá, traslapadas, o muy cercanas, ¿no? Entonces, supongamos que esta banda está totalmente ocupada, pero ¿qué pasa? Ahora, como están muy cercanas estas bandas, por dar un mínimo de energía, hace que haya electrones de esta banda de valencia que puedan pasar a la banda de conducción. Es más, si están traslapadas, no tienen ningún problema en ir de una banda a la otra. Si está un poquito más arriba en energía, vos le das un mínimo de energía, una nada, y ya está. Diferencia de potencial se llama eso en el caso de un conductor eléctrico. ¿Sí? Uno aplica lo que se llama una diferencia de potencial, y eso hace que los electrones se muevan, o sea, una mínima energía. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que eso ocurre, se forman huecos acá, porque hay electrones que ahora pasaron a la banda de conducción, hay huecos y entonces puede haber un movimiento electrónico, sin problemas, porque hay huecos. Los electrones necesitan ir a un hueco. Y cuando el electrón va a un hueco, a su vez genera otro hueco, entonces el electrón que venía atrás ahora pasa a ese hueco y sucesivamente. Okay. En el medio están los semiconductores, en los cuales vos tenés una diferencia de energía entre la banda de valencia y semiconducción, pero no es tan grande como la del aislante. Entonces, en el semiconductor, cuando uno aumenta la temperatura, aumenta la conductividad. ¿Por qué? Porque es más fácil que se pasen los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. En el caso de los conductores, en general, la conductividad disminuye con la temperatura porque es como que aumenta demasiado el movimiento electrónico y hay choques, de alguna manera. No solo entre los electrones, ¿no? Sino los electrones, los núcleos los núcleos atómicos vibran a mayor frecuencia y los electrones les cuesta más moverse. Entonces disminuye, en un conductor se define por eso, porque la conductividad disminuye al aumentar la temperatura. En un semiconductor, y además conduce muy bien la corriente eléctrica, ¿no? En el caso del semiconductor, conduce no tan bien la corriente eléctrica, pero la conduce, y al aumentar la temperatura, aumenta la conductividad porque es más fácil que los electrones pasen de la banda de valencia a la banda de conducción. Eso más o menos, no es mucho más lo que les pedimos, es simplemente para que entiendan, cuando hablamos del semiconductor,
qué significa, ¿sí? Entonces acá vemos de Sí, nuevo el grupo del carbono, y bueno, fíjense, el carbono tiene 5 electron volts, el estaño ya esto prácticamente es un conductor, y silicio y germanio están en el medio como semiconductores. Por eso, bueno, el silicio se utiliza en electrónica. Y bueno, les pasé el método de purificación y eso porque el método que es para obtener el silicio súper puro, ¿no? Uno parte de claro. silicio que ya está puro, y entonces lo que hace esto llega hasta acá arriba, las impurezas se concentraron todas acá arriba, se corta la barra, y el resto de lo que se tiene es el silicio súper puro. ¿Que por qué se necesita súper puro? Porque en un semiconductor, y también en un conductor, pero sobre todo en un semiconductor, una mínima cantidad de impurezas, por ejemplo metálicas, van a alterar la conductividad eléctrica, la van a cambiar. O sea, si yo tengo en el silicio, aunque sean trazas de, por ejemplo, cobre, va a aumentar muchísimo su conductividad eléctrica. Y entonces eso no sirve para un circuito electrónico, porque la conductividad eléctrica tiene que estar perfectamente definida para los circuitos de las computadoras, por ejemplo, si uno quiere hacer una plaqueta. Entonces, lo que se hace es, los que fabrican circuitos parten de silicio súper puro y le agregan la cantidad de metal necesaria y exacta y perfecta para obtener la conductividad que ellos quieren, a determinada temperatura. Ok. Tengo una última pregunta. Sí. Si la banda de Valencia son básicamente, o sea, según lo que entendí, es como la agrupación de todos los orbitales de Valencia, ¿qué es la banda de conductividad entonces? Sí, más que... Claro, si querés pensarlo como el HOMO y el LUMO, ¿sí? Ok, El ok, HOMO, claro. una banda de HOMOs, digamos, y una banda de LUMOs. Ok, sí, ¿Ok? perfecto. Entonces, sí, ahí ya me cerró completo. Gracias. No, de nada. Profe, y siguiendo con en ese tema, de un Sí, superconductor, ¿cómo lo explicarías con esa teoría de bandas? el superconductor. Bueno, claro, es una buena pregunta. En el superconductor, vos estarías en una situación, digamos, de alguna manera sería parecida a esta. Lo que pasa que el caso del superconductor es un caso raro porque funciona al revés. Es más difícil de explicar porque ya necesitaría teoría de orbitales moleculares y cosas de ese estilo. Pero digamos, la cuestión del superconductor es que es justamente el conductor que a baja temperatura Claro, sí, recibe vi una muchos que conducción se enfriaban a muy eléctrica. baja temperatura y Claro, se volvían sí, pero superconductores. con esta teoría simple no se puede explicar. O sea, es un efecto de la física que es no explicable con teoría simple de bandas. Ok. Pero bueno, la cuestión es que es al revés que el conductor, ¿no? Que aumenta, vos bajás bueno, en realidad no, perdón, vos bajás mucho la temperatura y aumenta la conductividad. En el conductor también, al bajar la temperatura, aumenta la conductividad, perdón. Es en el mismo sentido, solo con el superconductor tenés que bajar muchísimo la temperatura, por ejemplo, hasta, no sé, helio líquido, por decir. Entonces, a esa temperatura la conductividad es enorme, muchísimo más grande que la de un conductor común. Eso, de alguna manera, te lo podría explicar en relación a lo que dije antes. Es decir, cuando vos bajás muchísimo la temperatura de un material, no les estoy compartiendo, ¿no? Perdón. Bueno, no importa, pero para compartir era la misma de que ya vieron. O sea que los núcleos, al estar más fríos, vibran menos y hacen menos interferencia con los electrones. Claro, por eso lo que yo dije antes es, en un conductor, si vos en un conductor vos aumentás la temperatura, hay mayor vibración y disminuye un poco la conductividad. Ahora haces al revés, bajás la temperatura. Bajás tanto la temperatura que a determinada temperatura no hay ninguna vibración nuclear y entonces los electrones se mueven con muchísima libertad y ahí llegaste a un nivel de lo que se llama superconducción. Ahora, ¿eso lo hacen todos los conductores? No, algunos y a determinada temperatura. El tema es que en general hay que ir a temperatura muy baja, temperatura de helio líquido, por ejemplo, 4 Kelvin, y ocurre con determinadas aleaciones, determinados materiales, digamos, no con cualquiera, esa superconductividad.
por ejemplo, los que usan superconductores son los resonadores magnéticos nucleares, los RMNs, que bueno, ustedes quizás lo usaron para el médico, pero también los usamos en química. Los RMNs utilizan superconductores para generar un campo magnético muy fuerte. Y entonces, como utilizan superconductores, necesitan helio líquido. Entonces, bueno, es complicado el manejo de un RMN porque tienen dos tanques. Tienen un tanque de helio líquido, que está a 4 Kelvin, recordemos, o sea, temperatura súper baja, y para que no se evapore con mucha rapidez, imagínense que no hay ninguna heladera que pueda con eso. Entonces, por fuera del tanque de helio líquido hay otro tanque con nitrógeno líquido, ¿sí? Entonces, de esa manera se logra que el helio líquido se evapore mucho más lento que lo que ocurriría si no estuviera el nitrógeno líquido alrededor. Entonces, por ejemplo, esos tanques se recargan una vez por semana o cada 2 semanas con nitrógeno líquido, pero el helio líquido se recarga cada X meses, digamos, porque no es necesario recargarlo, y por otro lado es carísimo el helio. Nada, bueno, les contaba como una anécdota, pero que me parece interesante sobre los superconductores. Genial, gracias. Y en la siguiente diapositiva, que ya me olvidé la teórica, perdón, pero cuando hablamos de carbono sp3 para ver la conductividad, por ejemplo, el grafito, Claro, fíjate que acá está mostrada, lo que muestra acá es es el diamante. de diamante, pero recordemos que silicio, germanio y hasta estaño también presentan la misma forma. Sí, Ujú. estamos hablando de eso. Ah, ok. Sí, estructura de tipo diamante, correcto. Claro, porque recordemos que, vuelvo al carbono entonces, buena pregunta. A ver, esperen que dejo de compartir esto y pasamos al carbono. Recordemos en la alotropía tengo que ir. Ya voy. Acá. Que tenemos, bueno, alótropos del carbono, ¿sí? A rabiar, en el sentido de que tiene muchos alótropos. No, esto es carburos, perdón. Ya voy, acá. Bien, ahora. La pregunta que me hacía él, yo creo que es por lo siguiente. Recordemos que en el carbono tenemos una cantidad de alótropos cada vez más. O sea, no digo todos los días, pero en todos los años, pero cada X tiempo se descubre uno. O sea, el ejemplo que yo les di del grafeno, que está acá, están viendo, ¿no? La compartida. El grafeno que está acá se descubrió en ese año que se dio el Nobel, o el año anterior, o sea, fue 2009, creo, digamos, se descubrió hace muy poco tiempo el grafeno, que sería simplemente tomar un plano del grafito, de acá arriba. Entonces, lo que él me preguntaba es correcto, porque la conductividad en el caso del carbono depende del alótropo al que nos estemos refiriendo, ¿sí? Entonces, si nosotros nos referimos al diamante, que es sp3, hibridación sp3 y enlaces covalentes carbono-carbono, como ya les decía, es un aislante. O sea, los electrones están muy, muy bien ubicados entre los enlaces, no se quieren mover por nada. El diamante es la sustancia más dura que se conoce, y entonces no hay ninguna conductividad. Pero ¿qué pasa? Cuando pasamos al grafito, que lo tenemos acá, el grafito ahora tiene capas, ¿sí? Entonces estas serían como se ven las capas mirando los enlaces lo que está mostrando estas resonancias es que los dobles enlaces pueden ir moviéndose. Entonces, eso es lo que significa, ¿qué quiere decir un doble enlace se está moviendo? Hay movimiento electrónico, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un conductor en este sentido? O sea, en el sentido en que están las capas. Porque puede haber movimiento electrónico con cierta facilidad en este sentido, ¿sí? En el plano de las capas, mientras que perpendicularmente al plano de las capas no, es poco conductor. Entonces, bueno, buena la pregunta, porque sí, si el carbono es aislante o es semiconductor o
conductor depende de su estructura notoriamente. Así que es muy buena la pregunta. Una pregunta, entonces, por ejemplo, en los nanotubos de carbono, ¿eso también cambia la conductividad? Porque ahí es otra estructura, ¿no? Claro, sí, en los nanotubos de carbono también vas a tener cierta conductividad en este sentido, parecida a la del grafito, porque digamos, se puede dar el mismo tipo de movimiento electrónico que se da en el grafito, ¿sí? En este sentido de acá. O sea, como va el tubo, digamos. Claro, correcto. No solo eso, sino que las reactividades también cambian dependiendo de la forma alotrópica. Bueno, yo les mostré algún ejemplo de fullerenos que podían reaccionar, inclusive tener cosas adentro, pero no solo eso, pueden reaccionar con sustancias y tener sustancias, no sustancias, sino compuestos colgando. Entonces, estos carbonos pueden reaccionar con, no sé, con aluros, por ejemplo, y tener aluros colgando de la estructura, a diferencia del diamante. El diamante no tiene ninguna reactividad. Por eso es tan caro también, ¿no? No solo porque es duro, sino porque no reacciona con absolutamente nada, es completamente inerte, de nuevo, porque los enlaces son muy fuertes y están bien ubicados. Mientras que ya el grafito sí es un poco más reactivo y los fullerenos, no tubos, grafenos son más reactivos. Y entonces no es solo la conductividad, también varía la reactividad dependiendo de la forma alotrópica que tengamos. Y ya que estaba con eso, les quería comentar algo más del carbono. Bueno, no, ya les comenté la forma de diamante. Y a ver, esperen que si hay algo más. Bueno, lo que también cambia es el aspecto, ¿no? Ya, acá les mostré 3 formas, pero cada una tiene su aspecto particular en el caso del carbono. Bien. Así que bueno, es buena la pregunta y sí, varía no solo la conductividad, sino la reactividad de las distintas formas del carbono dependiendo de cómo lo tengamos. Me acordé, ahora algo más que les quería comentar. Sobre energías de enlace, en el caso del carbono, que lo digo en el video, pero no está mal remarcarlo. Esperen que voy al principio, creo. Dejo de compartir esto y creo que tengo que ir a la otra, que es la primera, que es la de... ¿Qué es esta? Me parece... Sí. Estos son carburos. Estoy buscando alguna donde tenga una tabla de energías, pero bueno, si no se los digo de memoria no hay problema. Aquí. Bueno, por ejemplo acá, esta. Ahora les comparto. Bien. No, que otra cosa que les quería, que ya lo comento en el video, pero es bastante importante, es la cuestión de la particularidad en este grupo, de que no solamente tenemos el simple enlace, que es más fuerte en el carbono que en el silicio, que es a la inversa de lo que pasa, por ejemplo, en el grupo de nitrógeno, en el resto de los grupos, de hecho. ¿Sí? Alguien me dice por qué. Yo lo digo eso en la teórica, pero en el video, pero yo pregunto a ver si alguien tiene por qué, a diferencia de nitrógeno-nitrógeno comparado con fósforo-fósforo, es más fuerte el enlace carbono-carbono que el enlace silicio-silicio. Es una pregunta que yo les hago a ustedes, que es algo que digo en el video. Y Sí. por la distancia de enlace, en el carbono tenemos radios más pequeños y la distancia internuclear es menor y favorece el solapamiento frontal. Bueno, es correcto lo que decís, pero eso también ocurre en el caso del nitrógeno, en el enlace nitrógeno-nitrógeno. Entonces, a ver, si quieren voy a la de nitrógeno. La distancia, te lo digo igual de memoria, o sea, la distancia fósforo-fósforo es más corta, el enlace es más fuerte fósforo-fósforo que nitrógeno-nitrógeno, a la inversa de lo que ocurre acá, ¿sí? Bueno, no necesito mostrar los números, pero después nos miran si quieren. Entonces, ¿pero por qué acá es más fuerte el enlace?
Y porque carbono-carbono. si seguimos acercando los núcleos, hay más interacciones repulsivas de los electrones libres, lo que debilita el Yo, enlace. ahí se me ocurrió, yo no, todavía no pude ver esa del carbono, pero bueno, se me ocurrió que puede ser que en el carbono eh, haya menos electrones libres Claro, lo o- que en realidad lo dice, si miran bien la diapositiva, tienen tienen ¿cómo se llama? La pista. Claro, lo que diferencia al carbono con todos los demás elementos del segundo periodo, todos los demás elementos, ¿sí? Del segundo periodo de la tabla, es que el carbono tiene 4 electrones libres. Entonces, cuando forma 4 enlaces, no le queda ningún electrón por ahí dando vueltas, ¿sí? Tiene 4 electrones, con esos 4 electrones forma 4 enlaces, ahora tiene completo su octeto y por lo tanto no hay ningún electrón dando vueltas por ahí. Si ustedes, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, tenemos 5 electrones alrededor del nitrógeno. Entonces, supongamos, no sé, no importa, un enlace nitrógeno-nitrógeno que se forme. Supongamos la hidracina, que es nitrógeno-hidrógeno 2, nitrógeno-hidrógeno 2. ¿Qué pasa? Hay pares libres ahí, ¿correcto? Porque nosotros formamos 3 enlaces, o sea, un electrón lo usamos para formar el enlace NN, otro 2 electrones para formar nitrógeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, y nos queda un par sobre cada uno de los nitrógenos. ¿Ok? Entonces, cuando uno habla de energías de enlace, en general habla de ese tipo de compuestos. Compuestos que tienen enlace de nitrógeno-nitrógeno simple. Y siempre, o casi siempre, vamos a tener esos pares electrónicos sobre el nitrógeno, y eso va a hacer que el enlace de nitrógeno-nitrógeno sea más débil. Ahora, en el caso del carbono, cuando ustedes forman los 4 enlaces, no queda ningún par electrónico dando vueltas, o sea, no hay pares electrónicos libres. Entonces, es por eso que en este caso único en el segundo periodo se da que es más fuerte el enlace carbono-carbono que el silicio-silicio. ¿Por qué? Porque el solapamiento es mejor, porque efectivamente los átomos son más pequeños, pero porque además no hay repulsión entre pares electrónicos. Entonces, ¿esto es por qué es tan importante? Bueno, porque esto, sumado a la fuerza del enlace carbono-hidrógeno, se puede decir por las mismas razones, ¿sí? que este enlace, hace que haya una enorme variedad, miles de centenares de miles de compuestos que corresponden a el entorno de la química orgánica, ¿sí? Lo que genera toda esa rama de la química, que es química orgánica, ¿por qué? Porque hay muchísimos, decenas, centenares de miles de compuestos que se pueden formar porque las cadenas de carbono-carbono pueden tener hasta un tamaño, no sé, infinito. No sé si alguien sabe el tamaño máximo, pero digamos, no hay un tamaño máximo determinado de cuán larga puede ser una cadena de carbonos porque los enlaces son muy fuertes. Y entonces esto sumado a que además podemos tener hidrógenos unidos a los carbonos con enlaces también muy fuertes, hace que se genere toda esa rama de la química que es la química orgánica y se dé en el carbono, ¿sí? Porque si no uno diría, bueno, pero ¿por qué la química orgánica no es con el nitrógeno? Hay nitrógenos, digamos, pero digamos, no es la estructura, no es el átomo fundamental, ¿no? La química orgánica, no es que no tenga nitrógeno, aminas, por ejemplo. Te digo, la química orgánica se basa en el carbono, no en el nitrógeno. Bueno, es eso. Entonces eso da esa particularidad del carbono, del grupo del carbono. Entonces, bueno, también lo que podemos ver acá interesante es esto que el último, el debajo de todo, que es carbono-oxígeno. Sin embargo, es más débil que silicio-oxígeno, y eso lo explicamos, eso está bastante bien en el video, con el solapamiento PEPIDE, que es similar al solapamiento que habíamos mencionado antes para fósforo-oxígeno, ¿sí? El oxígeno tiene pares libres que puede donar a algún orbital disponible de vacante del silicio. Creo que había una figurita por acá que mostraba por lo menos los orbitales, ¿sí? Hay un orbital 2p puede donar al 3D y hace un cierto carácter de doble enlace, cierto carácter, ¿sí? No es doble enlace, sigue siendo un enlace simple, pero ese cierto carácter de doble enlace hace que el enlace silicio-oxígeno sea notablemente más fuerte que el enlace carbono-oxígeno, y entonces tengamos todos los silicatos, ¿no? A diferencia de la química del carbono, ahí tenemos la química del silicio, de los silicatos. Por eso tampoco la vida no es a base de silicio, sino de carbono.
Claro, uno podría, en realidad yo alguna vez leí en ciencia ficciones donde hablaban de un planeta en el cual Sí, la sí, me vida está acuerdo. basada en silicio. Sí, es bastante famoso el libro. La vida basada en silicio. No se conoce, no por lo menos en la Tierra no hay vida en base a silicio. Podría haberlo, pero Ah, y si no bien sé, hay tengo mucho silicio, una sí, duda, curiosidad más bien. sí. En el diamante o en el grafito, cuando tenemos tantas cadenas de carbono, 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 ¿qué hay en el borde? ¿Hidrógeno? O sea, en algún momento se tiene que acabar la cantidad de carbono si en la superficie del sólido que tengamos, esos enlaces carbono-carbono se tienen que acabar y no sé, no sé si me explico. El Ujú. sólido tiene que terminar en una parte y esa capa externa, ¿qué átomos de qué tienen? ¿Hidrógeno? Bueno, es una buena pregunta. No. A ver, en el caso del diamante no hay otra cosa, o sea, tenés carbono, por eso es tan transparente, tan brillante, etcétera. Hay carbonos y no son reactivos. Ahora, en el caso del grafito, en principio tenés también solamente carbonos, pero es más reactivo en la superficie. Entonces tiende a reaccionar no sé, más con el oxígeno, con oxidantes y ese tipo de cosas en la superficie que en las capas internas. De hecho, hay una variedad de carbón, que no la mencioné porque son tantos en el video, que es carbón activado, ¿sí? Que ustedes quizás ya lo llegaron a nombrar o lo usaron, que Sí, es en el análisis de situaciones claro, sí, en uno experimentales. de los laboratorios. Bueno, ustedes no están haciendo laboratorio, perdón, pero quizás sí lo vieron en alguna práctica virtual, que se utiliza como decolorante, básicamente. Claro, por eso, en el taller lo vieron. Ah, ok. Bueno, sí, supongo que se lo habrán mostrado porque se lo usamos en el laboratorio. Eh, como una cosa, digamos, normal, común, digamos, no es raro. Que es, bueno, es un carbono, pero muy finamente dividido, pero es solo carbono, pero ¿qué pasa? Como está tan finamente dividido, tiene mucha superficie expuesta. Esa superficie expuesta tiene muchísima tendencia a absorber compuestos. Entonces se utiliza como para decolorar, bueno, como habrán visto en el taller, ¿no? Uno lo agrega en una solución de cualquier color, no importa rojo, el color que sea, y la decolora. ¿Por qué la decolora? Porque tiende a absorber los compuestos esos en la superficie, porque tiene una gran absortividad superficial. Y bueno, eso se debe un poco a lo que mencionábamos antes, de que esos átomos están como expuestos y solos, como que les falta de alguna manera algún enlace, que era lo que me estabas Claro, sí, preguntando. se me hacía raro que Claro, estuvieran... claro. Y entonces, bueno, eso hace que sean más reactivos y además puedan absorber sólidos con mucha mayor facilidad. Y en el diamante no reacciona porque a pesar de que estén solos, no sé, están estabilizados porque están al lado de un SP3 y no son tan reactivos. Y sí, porque, a ver, sí, porque bueno, a ver, no tienen movilidad para nada, no tienen ninguna movilidad, no solo los átomos, más allá de la no movilidad de los átomos, los enlaces no tienen ninguna movilidad, a diferencia del grafito, por ejemplo. En el grafito, Ujú. viste que, Sí, sí, bueno, sí, la resonancia que le mostré antes, tienen una movilidad de enlaces y de electrones. claro. En el diamante están completamente fijos, entonces como que si vos tuvieras que formar algo, sería muy difícil porque, digamos, no hay una movilidad de esos enlaces, esos electrones no quieren irse a ningún lado. No digo que sea imposible, de todas maneras, es una buena idea, de hecho, me Mm. dieron una idea de intentar reactividad del diamante, pero sería muy caro, pero bueno, diamantes industriales se pueden usar y, probar la reactividad, pero seguramente sería a altas temperaturas. Claro, o sea, se me imaginaba, pues, sí, siempre pensé que era hidrógeno el que había al final, no sé, algo chiquitito que no molestase. Y que, Claro, en principio no, la sustancia pura no, el carbono sí va, solamente carbono. gracias. Por nada. Una pregunta, ahí en el gráfico de antes de las energías de enlace que mostraba el carbono y lo comparaba con el silicio y creo A ver, sí, lo comparto a ver si es el que estoy pensando. Ya te lo muestro. ¿Este? sí, ese. Sí, sí. Ahí en el último caso, que es carbono unido con oxígeno y silicio unido con oxígeno.
había dicho que eso se debe principalmente al solapamiento PPD. PPD, sí, eso. Pero quería preguntar si también tiene algo que ver o influye que, bueno, que el oxígeno sí tiene pares libres, entonces, no sé, quería preguntar eso. Claro, no, pero justamente por eso el solapamiento se da porque el oxígeno tiene pares, además de esto que está formando el enlace, que ya lo estás usando para eso, ese carácter de doble enlace se da porque tenés pares libres en el oxígeno, más allá que esté unido a otras cosas, o no. Por ejemplo, que haga un puente, suponete que está haciendo un puente con otro silicio, ¿no? Como los silicatos. Sí. De todas maneras tenés pares libres del oxígeno, y entonces esos pares libres están retrodonando a un orbital D disponible, o sea, D vacío, disponible en energía, y entonces le están donando densidad electrónica así, por retrodonación, al silicio. Sí, pero quería preguntar si esos pares libres que, bueno, en el caso de la unión oxígeno-carbono, no le retrodonarían porque, bueno, no tiene la disponibilidad, pero Eso sí, en ese... me lo preguntaron, pero quizá vos no estabas. No, porque en el carbono vos no tenés los orbitales D disponibles. No, Están no, pero demasiado altos en energía. mi pregunta era si en ese caso, como no tienen los orbitales de disponibles, Sí, si si esos electrones libres aportarían repulsión, esa era la pregunta. claro, sí, te aportan repulsiones. Sí, correcto. Sí, sí. Ah, claro, porque Sí, en sí. los otros casos analizados tenés el carbono con el carbono, que bueno, como tiene 4 uniones en el metano, por ejemplo, Claro, no tendría electrones libres. Y el hidrógeno, que tampoco tiene electrones libres, pero el claro. oxígeno sí. Por eso Sí, sí, quería sí, preguntar. correcto. Sí, sí, te aporta además repulsión, sí, es correcto. Profe, tengo Eh, una pregunta, una cosa que, sí, perdón, sí, sí, gracias, una adelante. cosa que no, ok, sí, una cosa que no estoy entendiendo de esto es la analogía del metano. No estoy entendiendo porque el silicio también forma, por ejemplo, el silano, y ahí no Sí, hay pares libres. no, en el silicio tampoco, correcto. No, pero a ver, es buena tu pregunta. El silicio forma el silano. La energía es un poco más baja del enlace, por un lado, y por el otro lado es mucho mayor la energía del enlace silicio-oxígeno. Fíjate que acá carbono-oxígeno y carbono-carbono tienen energías similares, se puede decir, mientras que acá silicio-oxígeno es notablemente más fuerte que silicio-silicio. Sí, Entonces, eso hace que el silano también lo podés tener, ¿sí? Pero es más reactivo con el oxígeno que el carbono, que el metano, es el videíto este que básicamente acá teóricamente hay silano y digamos, le tiran un poco de oxígeno y a temperatura prácticamente ambiente ya se incendia. claro, Ahora, podemos encender metano también, nadie dice que no, es lo que yo decía en el video, en nuestras casas usamos una mezcla de gases que son metano, butano, propano, en definitiva, con una llama, o sea, calentando, porque se produce la reacción, porque necesitamos la llama del fósforo, bueno, porque tiene una energía de activación, ¿no? Entonces, una vez que claro, le damos esa energía inicial de la llama de fósforo, se enciende. ¿Por qué queda encendido? Porque la reacción es muy exotérmica. Esta reacción de formación de, a ver si les corro el video, esta reacción de formación de dióxido de carbono y agua es exotérmica, es justamente lo que da el calor, el fuego, bueno, todo lo que usamos para cocinar, sí, por sí, ejemplo. Ahora, volviendo al silicio, entonces, no es que el silicio no forme cadena, forma. Fíjate que acá yo lo puse, formación de cadenas es el carbono, mucho más que el silicio, pero el silicio puede formar cadenas de hasta 10, que son relativamente estables. Compuestos estables, relativamente estables, quiere decir que los puedes almacenar, ¿sí? Compuestos de silicio de hasta 10. ¿Por qué no más? Bueno, por un lado el enlace es un poco más débil, por otro lado se vuelven más reactivos con el oxígeno por este tema de que es tan fuerte el enlace silicio-oxígeno. Entonces hay una cuestión de cinética, ah, o sea, fuerza de enlace, pero no tanto, porque si vos mirás los enlaces están más o menos en la misma energía, pero sumado a una cuestión cinética de reactividad, mayor reactividad del enlace silicio-silicio. ¿Por qué? Porque tiende a formar el enlace silicio-oxígeno, que es lo que vemos en el silano, que es el más simple de todos. Ahora, sí, ¿existen silicios de hasta 10? Sí, existe también germanio, pero un poco menos, hasta 6, estaño hasta 6, y plomo ya prácticamente nada, pero digamos, no es que no ocurra la formación de cadenas en el resto del grupo, sí ocurre.
Lo que pasa es que justamente en el carbono es donde se da, digamos, con mayor fuerza, digamos, o se da no solo mayor fuerza, sino que se da la formación de compuestos que son menos reactivos, que son los alcanos. Los alcanos son los compuestos menos reactivos de la química orgánica, prácticamente. De nuevo, si bien uno le pone una llama y se incendia. ¿Por qué? Porque la reacción es muy exotérmica para formar dióxido de carbono. Pero como tales, son compuestos muy inertes. Uno los puede tener almacenados todo el tiempo que quiera, ¿sí? En frascos de... Bueno, hay un aceite que se denomina, creo que, aceite mineral o... en alguna época, inclusive hasta estaba en las farmacias, parafina, aceite parafinado, que ese aceite parafinado se utiliza cuando tenemos algo muy, muy reactivo, por ejemplo, un metal alcalino o alcalino terrio, potasio, sodio, que el potasio se incendia al aire directamente, o sea, no puede ver el aire para nada, entonces se coloca dentro de ese aceite parafinado. ¿Qué es ese aceite parafinado? Bueno, es simplemente un alcano, o sea, carbono-hidrógeno, de 10, 12, 14 átomos de carbono de largo, y hay solo carbono e hidrógeno. Entonces es un líquido espeso, bastante viscoso, que no se evapora, o sea, su punto de ebullición es muy alto porque tiene muchos carbonos, tiene un peso molecular relativamente alto, y bueno, entonces uno puede mantener ahí cosas durante muchos años porque son absolutamente no reactivos. Ojo, si le agrego una llama se va a incendiar, pero no lo hace. Así que bueno, eso es un poco el resumen de la química de las cadenas en este grupo particular del carbono. Gracias. No por nada. Una pregunta, con el nitrógeno, ¿no? Esto del nitrógeno negro, ¿tenemos que tener alguna consideración especial con eso? No, yo se los di porque me parecía que era muy interesante ¿O es solo como anecdótico? cosa pictórica, o sea, no con respecto a que entre en el imparcial, lo del nitrógeno negro. Me parecía que era muy interesante porque era como una alotrópica, digamos, de nitrógeno que bueno, se da a muy alta presión, ¿no? Pero bueno, fíjense que no está ni en el PowerPoint ni en el video, es algo relativamente nuevo, y nada, tómenlo como una cosa interesante, nada más, que les pasamos para que lo vieran. Sí, perfecto, gracias. Sí, en general tomen como base de las cosas que entran los PowerPoints, los PDF, perdón, los PDFs de las teóricas que yo les pasé o que les pasan los profesores. Por supuesto que de cualquier duda nos preguntan, pero en general como que entran esos temas que estamos poniendo ahí, y los videos que pusimos en el TP virtual, bueno, depende, algunos son como para que vean cosas de laboratorio, cosas experimentales que no pueden estar haciendo ahora por no tener presencial, y otros como son más pictóricos, digamos, como el caso del nitrógeno negro, que nada, me pareció algo muy interesante para conocer, pero no vamos a pedirles que un parcial, digamos, nitrógeno negro, la estructura. Y en la misma línea, como en los otros grupos, no es algo que están pidiendo lo de que no sepamos el proceso Haber-Bosch o algo así, ¿no? Porque me acuerdo que el proceso de síntesis o de industrial de hidrógeno y de cloro no era necesario que todo el proceso, solamente las bases de eso, ¿no? O sea, Bueno, de nuevo, sí, lo que ves en la teórica, o sea, yo Haber lo di, pero digamos, lo que pedimos es que sepan la reacción fundamental, claro, pero la no reacción ese activa. esquema que muestra todos los catalizadores. Claro, no, eso es como, te puedo decir, de más de química industrial, ¿no? De ingeniería química. Es el esquema, de nuevo, es para que ustedes tengan una idea de cómo es en realidad un proceso, ¿no? Que no es un frasquito, digamos, donde uno mezcla nitrógeno e hidrógeno, sino que es algo más complicado, pero no vamos a pedirles que nos esquematicen toda una planta, no, de ninguna manera, no hay problema. No, eso no va a pasar. Genial, gracias. Sí, las reacciones, ojo, ¿eh? Por ejemplo, el del nítrico, ¿no? Pero las reacciones, como mucho. Que de nuevo son
digamos, me parece interesante mostrar eso. Sí, Germán. Ah, bueno, por nada. Antonio, sí, van a pedirte